Okay, so good evening after a little delay, but happily we are together again. Buenas tardes a todos. Después de algunos retrasos, por fin estamos todos juntos de nuevo. So the first question is, how does the Guru Yoga of the White R relate to using Phat? La primera pregunta es cómo se relaciona el Guru Yoga de la A blanca con el uso del Phat. So the basic orientation in Dzogchen is that the purity of the mind is always present. La orientación básica en el Dzogchen es que la pureza de la mente está siempre presente. But we, in the sense of our being a separate individual caught up in our thoughts and emotions and so on, are not in touch with it. Pero nosotros, como individuos permanentemente atrapados en nuestros pensamientos y demás, simplemente no podemos reconocerlo. So there are many different methods of trying to bring about an opening so that these two seemingly separated domains can show their original integration. Entonces existen muchos métodos para crear una apertura de manera que estos dos campos separados puedan mostrar su integridad original. So when we do the Guru Yoga, excuse me, with the sound of Ah, we are relaxing out of our fixation on subject and object as different. Así, cuando hacemos el Guru Yoga, nos salimos de esa fijación que tenemos en el sujeto y el objeto como diferentes. And if we use the sound of Phat, it is a disruptive method to shock a gap between the seemingly uninterrupted flow of thoughts and feelings. Y cuando utilizamos el Phat, se trata de un método de ruptura para crear un espacio en ese continuo mental de pensamientos que no se interrumpen. It just really depends on circumstances, outer circumstances, which is going to be easy to do. Y realmente depende de las circunstancias externas, lo que es realmente fácil de hacer. And inner circumstances, what is our mood? Y de circunstancias internas, cuál es nuestro estado de ánimo. The basic division in all the methods is whether there appears to be somebody doing it or not. La división básica en todos los métodos es si parece que hay alguien haciéndolo o no. If I am doing it, then it is as if I am making it happen. Si yo lo estoy haciendo, es como si yo estuviera haciendo que ocurriera. And this leads to the sense of a separation between the subject and the object. Y esto conduce a una sensación de separación entre el sujeto y el objeto. So generally speaking, the more active the method, the more it has a kind of shadow or disadvantage that it is subtly affirming my sense as the doer or the maker. En este sentido, cuanto más activo sea el método, tanto más es posible que exista una sensación sutil de mí como el que está haciendo que ocurra todo. So the reason why we privilege or focus on the Guru Yoga of the White R is that by releasing, the sense of agency is also dissolved into spaciousness without effort. El motivo de que prefiramos el Guru Yoga de la A blanca es porque al liberar también disolvemos este sentido de yo como un agente y nos disolvemos en la espaciosidad. So the less effort you can make, the better.
Es decir, cuanto menos esfuerzo hagas, mejor. Because the method and strong engagement sucks energy into the self position. Porque tanto el método como una implicación fuerte lo que hace es succionar energía a esa posición del yo. That position is itself empty. Y esa posición en sí está vacía. But when it vibrates with the energy of our identification, it is as if it seems to be something there. Esta posición en sí está vacía, pero cuando vibra con esa sensación de identificación es como si realmente hubiera algo ahí. Okay, so the next question is how to work with a habit of technique-based mindfulness practice with a strong presence of the watcher. La siguiente pregunta es cómo trabajar con una técnica de mindfulness o de atención plena con una fuerte presencia del observador. So this is in some way similar to the previous question. Esta pregunta es ciertamente algo parecida a la pregunta anterior. I can be mindful of my posture, mindful of my breathing. Yo puedo prestar atención a mi postura, puedo prestar atención a mi respiración. That is to say, I am mindful of something. Es decir, yo estoy prestando atención a algo. So with that kind of orientation, there is the advantage that you minimize distraction. Con este tipo de orientación tiene la ventaja de que uno minimiza la distracción. Because before you start the practice, you know what you're going to focus on. Porque ya antes de comenzar la práctica sabes en qué te vas a enfocar. So that could include body scanning in a Vipassana style. Esto podría consistir en un escaneado corporal a estilo Vipassana. But there is still clearly a doer. Pero claramente sigue habiendo un agente. Someone is doing the watching. Hay alguien que está mirando. Who is that? I am. ¿Y quién es ese que mira? Soy yo. Even if you try to maintain a very pure, simple watching, it's a space because it's still very close to the ego sensibility. It invites the association of thoughts and feelings. Incluso aunque estés intentando mantener un observar muy simple y muy puro, sigue habiendo una sensación de yo porque el observar se encuentra muy cerca de los pensamientos y las sensaciones. So the Tibetan word that was used to translate sati, which is the Sanskrit Pali term for mindfulness. Así, el término que en tibetano se utilizó para traducir sati, que es el término sánscrito y pali para atención plena, is dremba, which means to recollect or remember. es remba, que significa recordar, recolección. So you bring your attention back to something. Es decir, uno lleva la atención de vuelta a algo. Now, if the focus of your attention is space, Así, si el enfoque de tu atención es amplio, then when you try to bring your ego in relation to space, si el enfoque de tu atención es el espacio, cuando tú intentas llevar a tu ego en relación con el espacio, the ego, which needs something to hold on to, doesn't like it. Ese ego que necesita algo a lo que aferrarse no le gusta mucho. And so we get distracted. Así que nos distraemos. Because the distraction is simply the ego finding something it can hold on to.
Porque una distracción es simplemente el ego encontrando algo a lo que puede aferrarse. Only the sky can be aware of the sky. Solamente el cielo puede ser consciente del cielo. The more we empty the content of the mind and the sense of mental functioning, the more space there is for the non-duality of space, so that it can appear subject or object. Cuanto más vaciamos ese contenido de la mente, tanto más espacio se puede crear para la no dualidad de sujeto y objeto. So from the Dzogchen point of view, Así, excuse me. It's always about not trying too hard. Así, desde el punto de vista del Dzogchen, de lo que se trata es de no esforzarse demasiado. Because again and again, we have to come back to the view from the very beginning, the mind has been complete. What we are looking for is already present. Porque una y otra vez tenemos que volver a la visión original de desde el mismo principio la mente está completa, aquello que estamos buscando ya está presente. Complete means nothing needs to be added, nothing needs to be subtracted. Completo significa que no es necesario ni añadir nada ni quitar nada. Therefore, we relax and open, and relax and open, and this is the form of mindfulness in Dzogchen. Por lo tanto, nos relajamos y nos abrimos, nos relajamos y nos abrimos, y esta es la forma de practicar la atención plena en el Dzogchen. But if you start from the belief that I'm often confused, I'm easily distracted, my mind is all over the place. Pero si partes de la creencia de que muchas veces estoy confundido, mi mente está distraída, está por todas partes y en todo lugar y me distraigo muy fácilmente, Then it seems obvious, oh, I have a problem. entonces parece muy evidente que, oh, tengo un problema. I need to bring myself together to focus my energy and really stay on task. Tengo que concentrarme y reunir toda mi energía para realmente mantenerme en la tarea. So this is the big difference. If you start with the problem and you try to solve the problem, this is good dharma practice, but it's not Dzogchen. Entonces este es el problema, este es el tema. Si empiezas con el problema y lo que intentas es resolver el problema, puede que sea una buena práctica del dharma, pero no es Dzogchen. In Dzogchen, we start with the absence of problem. Porque en el Dzogchen comenzamos por la ausencia de problemas. And when a problem arrives, y cuando surge un problema, we're not the sort of people who have problems. Pues no somos el tipo de personas que tienen problemas. So we say, no, thank you. Así que decimos, no, gracias. If you don't smoke and somebody offers you a cigarette, you say, no, thank you. Si no fumas y alguien te ofrece un cigarrillo, dirás, pues no, gracias. When thoughts, feelings, sensations arise on a buffet table, we just say, oh, no, thank you. Cuando surgen pensamientos, sensaciones, sentimientos en la mesa del buffet, miramos y decimos, oh, no, gracias. Because we want to open to our awareness, which has no need. Porque lo que queremos es abrirnos a nuestra presencia, que no lo necesita. When we see that this is the ground of our presence, cuando vemos que esta es la base de nuestra presencia, then when we get up from our sitting, we move into the world where we have to make decisions going this way or that. Y nos levantamos de nuestra sentada y nos movemos al mundo en el cual tenemos que tomar decisiones, tenemos que decidir acerca de esto o de aquello. And this requires us to decide on a particular value. Y esto exige de nosotros que nos inclinemos por un valor en concreto. If you live in a village or a town, there are different shops.
Por ejemplo, si vives en una ciudad o en un pueblo, existen diferentes tiendas. So if you're going to the post office, maybe you go down one road, and if you're going to buy fruit, you go down another road. Así que si quieres ir a correos, irás por una calle, pero si lo que quieres es comprar frutas, seguramente irás por otra calle. What is arising in your mind formulates your energy of manifestation, so you walk in one way or another. Lo que está surgiendo en tu mente formula tu energía de manifestación y por ello tú caminas por un camino o por otro. Each choice we make has a situational value. Cada elección que tomamos tiene un valor situacional, But no intrinsic value. pero no tiene un valor intrínseco. You go to the post office to buy stamps. Vas a correos a comprar sellos. If you don't need stamps, you don't go there. Si no necesitas sellos, no vas a correos. The arising of the sense, I need a stamp, takes me to the post office. El surgimiento de esa sensación de necesito sellos es lo que me lleva a correos. Having bought my stamps, I don't need to continue thinking about the post office. Una vez que haya comprado los sellos, ya no necesito seguir pensando sobre correos. Here we see the self-arising and self-vanishing of a thought pattern. Y aquí vemos el autosurgimiento y la desaparición por sí mismo de un patrón de pensamiento. So it's not about blocking thoughts and feelings, but allowing them to arise and vanish as they become the texture of the unfolding world that we are moving in. Así que no se trata de bloquear los pensamientos, sino de permitirles que surjan y desaparezcan según van desplegando la textura del mundo en el que nos movemos. So if you have a habit of striving in meditation with a clear sense of a goal, Así que si tienes la costumbre de esforzarte en la meditación con una clara sensación de objetivo o de meta, you can see that you are trying to organize and direct what is arising. y te das cuenta de que estás intentando organizar o dirigir aquello que surge, So you are like a shepherd organizing the sheep. eres como un pastor que organiza a las ovejas. But in Dzogchen, we are concerned with freedom. Pero en Dzogchen lo que nos ocupa es la libertad. Sheep are not free. No somos libres. We are concerned with the birds in the air. Somos libres. Lo único que nos ocupan son los pájaros en el aire. The sheepdog is not able to organize which way the crows are flying. El perro pastor no tiene ninguna manera de organizar la manera en la que vuelan los cuervos. So when we sit in a meditation, we say, whatever comes, comes. Así que cuando nos sentamos en meditación decimos, lo que venga, que venga. We're not trying to make anything happen. No estamos intentando conseguir que ocurra nada. We're not believing that one pattern of manifesting is better than another. No creemos que un patrón de manifestación sea mejor que otro patrón de manifestación. Because there is no inherent existence or inherent value in any of the patterns which arise. Porque ninguno de los patrones que surge tiene una existencia inherente o un valor inherente. The value is situational. El valor es un valor en la situación. So if I want to buy oranges, going into the post office is useless. Así, si quiero comprar naranjas, ir a la estafeta de correos no tiene mucho sentido. Shows the relativity of value. Eso demuestra la relatividad de los valores. So as we manifest in the world, new situations are revealing themselves moment by moment. And if we are free in ourselves without a fixed agenda, we can respond.
Sí, según nos movemos en el mundo, nuevas situaciones van surgiendo momento a momento y si somos libres dentro de nosotros mismos y no tenemos una agenda concreta, podemos movernos libremente con esas situaciones que surgen. Okay, then the next question, the many veils of samsara are so thick. Can we truly find a way out of samsara? La siguiente pregunta es, ¿los muchos velos del samsara son tan espesos? ¿Es realmente posible encontrar nuestra salida fuera del samsara? This is a beautifully formulated impossible question. Esta es una pregunta imposible con una formulación muy bella, Because again, we are starting with a problem. porque una vez más estamos comenzando por el problema. The veils in samsara are very thick. Los velos del samsara son muy espesos. Or if we make it more personal, I get lost very easily. O si lo volvemos más personal, yo me pierdo muy fácilmente. Since I get lost, how can I find my way? Y como me pierdo, ¿cómo puedo encontrar mi camino? From the point of view of Dzogchen, the question is, where are you lost? Y desde el punto de vista del Dzogchen, la pregunta es, ¿dónde estás perdido? Why do you think you are lost? ¿Por qué piensas que estás perdido? Because I'm not where I should be. Porque no estoy donde debería estar. I'm not among the Buddhas. No me encuentro entre los Budas. When I go outside, I see all these people. They don't look very enlightened to me. Cuando salgo a la calle veo a toda esta gente y no me parece que estén muy iluminados. So, according to the interpretation of my mind, these people are all pretty limited. Así que de acuerdo a la interpretación de mi propia mente, estas personas son en realidad bastante limitadas. According to the limitation of my mind, they are very limited. De acuerdo con la limitación de mi propia mente, ellos son limitados. So either I get away from being where all these limited people are, Entonces, o bien me escapo de donde se encuentran todas estas personas tan limitadas, or I try to find out what it means to be limited. o intento averiguar qué es lo que es sentirse limitado, ser limitado. What limits me are my habits, my impulses, my concepts, my feelings. ¿Qué es lo que me limita a mí? Se trata de mis hábitos, mis conceptos, mis costumbres, mis sensaciones, mis sentimientos. So, from the Dzogchen point of view, the instruction is simply stay present with your habits, your impulses, and so on. Desde el punto de vista del Dzogchen, la instrucción es quédate exactamente con tus hábitos, tus impulsos y demás. The thought comes, I need to get up. Llega el pensamiento, tengo que elevarme, I'm very restless. estoy muy inquieto, tengo que levantarme, estoy muy inquieto. I need to get up is an interpretation arising from the fact that there is a feeling of restlessness. Ese necesito levantarme es una interpretación que surge de esa sensación de inquietud. If I sit here feeling restless, I won't be happy. Si me quedo aquí sentado sintiéndome inquieto, no me sentiré feliz. So maybe I could be unhappy. Pues bueno, quizá puedo sentirme infeliz. But I'm looking for freedom, from liberation. How can that be the same as just sitting and being unhappy?
Pero yo lo que busco es la libertad, la liberación. Entonces, ¿cómo puede ser eso lo mismo que quedarme aquí sentado y sentirme infeliz? So there we see, oh, you are formulating the idea as freedom from limitation. Entonces se puede ver que, lo que estás formulando la idea de libertad de las limitaciones. And because we have many, many limitations, Y we como, will be running forever. y como tenemos muchísimas limitaciones, nos pasaremos la vida escapando. In Dzogchen, we are concerned with freedom with. En el Dzogchen lo que nos ocupa es la libertad con. Freedom with my depression, my anxiety, my self-hatred. Libertad con mi depresión, libertad con mi ansiedad, libertad con ese odio que siento por mí mismo. So I'm sitting in some horrible thought about myself arises. Así que estoy sentado y surge algún pensamiento horrible acerca de mí mismo. The one who picks up that thought, who merges with it, is the self. Y el que recoge ese pensamiento y se fusiona con él es el yo. So that's something we know how to do. Eso es algo que sabemos bien cómo hacer. But the encouragement is simply relax or relax into the out breath and allow whatever comes to come and go. Entonces lo que se nos anima a hacer es simplemente siéntate, relájate y permite que todo aquello que surge también se marche. I hate myself. Me odio a mí mismo. This only seems to be about me if I pick it up. Esto solamente parece tener que ver conmigo si yo lo recojo. The thought is arising and it's vanishing. Porque el pensamiento está surgiendo y está desapareciendo. All mental events are impermanent. They vanish very quickly. Todos los eventos mentales son impermanentes y desaparecen con mucha rapidez. So the limitation is not in the object which arises, but in my identification with it. Así que la limitación no está en el objeto que surge, sino en mi identificación con este. So I identify with the content because of a vibration or anxiety. Así, yo me identifico con el contenido debido a una vibración o a una ansiedad. This is why the central point in Dzogchen is to relax. Este es el motivo de que el punto central en el Dzogchen sea relajarse. My mind is complete. Mi mente está completa. Nothing to add and nothing to take away. No hay nada que añadirle ni nada que restarle. But my ego constellation, which is a movement inside the flow of experience, Pero la constelación de mi ego, que es el movimiento en el interior del flujo de la experiencia, this ego self is always concerned with adopting some things, taking them in, and pushing other things away. ese yo egoico siempre está ocupado cogiendo ciertas cosas e incorporándolas y alejando otras y empujándolas para que se vayan. I don't want to be like this. Yo no quiero ser así. I want to be like that. Yo quiero ser asá. So push away and pull in. Así, alejo y acerco. But when we observe ourselves, we see how much effort we have made in our life to modify ourselves, to develop certain qualities, and yet we've never arrived at some place stable. Pero si observamos, veremos todo el esfuerzo que hemos hecho durante nuestras vidas para mejorarnos y para aumentar nuestro yo,
perdón, para mejorarnos y sin embargo no hemos conseguido jamás llegar a un lugar estable. So the key point is to see what I take to be myself is not a fixed entity. It is a series of patterns of energy. Entonces el punto reside en darnos cuenta, ver que lo que yo tomo como mi yo no es una entidad fija, sino que son patrones fluctuantes. It's like the waves that are always moving on the ocean. Son como las olas que están todo el tiempo moviéndose en la superficie del océano. How will I find any peace if I'm moving this way and that with each new wave that arises? ¿Y cómo voy a conseguir encontrar la paz si me muevo para aquí y para allá con cada nueva ola que surge? So as Garab Dorji points out, the central first point is to open to your mind as it is in itself. Entonces, como señala Garab Dorje, el primer punto básico, esencial, es quedarse con la propia mente tal y como surge. Because if we do not see that the mind itself is not a thing, Porque si no vemos que la mente misma no es una cosa, then our identification always falls onto this shifting pattern of ego identity. entonces nuestra identificación siempre reposará sobre estos patrones fluctuantes de la identidad. So that the emergent idea, I am tired or I am hungry, Así que esa idea que surge de estoy cansado o tengo hambre, becomes a definition of some truth of me, even although it is very situational and dependent. se convertirá en la verdad de mi yo, a pesar de que en realidad se trata de una cosa que surge en dependencia de una situación. And Y es when it's dependiente de esa situación, excuse me. and so when it seems to be real and true, I have to do something. Pero cuando parece que es real y verdadera, entonces yo me veo movido a hacer algo. If I'm hungry, I must eat something. Si tengo hambre, tengo que comer algo. But if I was reading a book and really interested in it, I might not feel the hunger, which might be in the nerves in my stomach. Pero si estoy leyendo un libro que es súper interesante y estoy totalmente concentrado en el libro, puede que no sienta ese hambre que se está desarrollando en las terminaciones nerviosas del estómago. That is to say, the value of the sensation, which I interpret as hunger, is not fixed, it is also situational. Es decir, el valor de la sensación que yo interpreto como hambre tampoco es algo fijo, sino que también depende de la situación. So in this way, we have to see that these thick veils are in fact not some object which is hiding our life from us, but is our own deluded search for true value in the impermanent. Entonces, en este sentido, vemos que esos densos velos no son un objeto ahí fuera que está impidiendo que veamos la realidad, sino nuestro propio engaño propio que está surgiendo permanentemente. The veils in samsara are thick because we make them thick. Los velos del samsara son espesos porque nosotros los hacemos espesos. We don't do this because we are bad people. No lo hacemos porque seamos mala gente, but because we are looking for something permanent where there is only impermanence. sino porque estamos buscando algo permanente donde solamente hay impermanencia. This is our delusion. We are like somebody who thinks there really is water in a mirage. Y esta es nuestra delusión. Somos como alguien que piensa que realmente hay agua en un espejismo. And I look and look and, oh, maybe there is no water in this mirage, but in the next one, for sure there will be water.
Y busco y busco y busco y pienso, oh, puede que no haya agua en este espejismo, pero si sigo buscando, seguro que en el siguiente espejismo sí que voy a encontrar agua. So instead of learning from experience, oh, this is a mirage, it has no water, I'm sure that my concept, my belief that there is water in a mirage is the truth. Así que en lugar de aprender de la experiencia de, oh, realmente no hay agua en los espejismos, yo sigo convencido de que mi idea de que en los espejismos hay agua es la verdad. And this is the mental dullness that stops the ego from relaxing and thinking, hey, this is a losing game. Why am I playing this? Y esta es la densidad mental que nos impide llegar a la conclusión y preguntarnos, oye, pero este es un juego en el que siempre pierdo, ¿por qué sigo jugando a esto? Then there's a question. Over the years, you have decided to translate some words or ideas differently. La siguiente pregunta es, a lo largo de los años, James, has decidido traducir de diferentes maneras ciertos conceptos y palabras. For example, Yidam I put as wishing God or as path deity. Por ejemplo, Yidam se ha traducido como deidad del deseo o también como deidad del camino. Then the question is, what is the thinking behind this? ¿Cuál es el pensamiento detrás de esto? Hopefully it's that I have learned something over the many years I've been looking at these things. Espero que haya sido que he aprendido algo a lo largo de los muchos años que he estado estudiando estas cosas. This is a time of transition Esto es un tiempo de transición. for dharma coming into the West. El Dharma está llegando a Occidente And this presents certain problems. y esto presenta ciertos problemas. If we fix the vocabulary for how to translate the many, many Tibetan technical terms, Si ajustamos el vocabulario para traducir los muchísimos términos técnicos tibetanos, then this makes translation very quick. esto hace que la traducción sea rápida. And when you're reading the translation, you really can believe you know what's being concerned. Y cuando lees la traducción, puedes realmente pensar que sabes de lo que se trata. But many of these technical terms have multiple meanings. Pero muchos de estos términos técnicos tienen múltiples significados. And the different meanings arise in different contexts. Y los diferentes significados surgen en diferentes contextos. In this variety of possibilities means that certainly in some kind of text you can read excuse me, you can read the meaning of a sentence in several ways. Y esta variedad de significados significa que en diferentes situaciones se puede leer la misma frase de varias formas distintas. So it is a work in progress. Así que se trata de un trabajo que se está haciendo. So in English we have at least 50 translations of the poems of Baudelaire. En inglés, por ejemplo, debe de haber por lo menos 50 traducciones de los poemas de Baudelaire. Why is one not enough? ¿Por qué no basta con una? Because translation always brings problematics. Porque cada traducción siempre trae sus propios problemas. So for the reader as well, we have to read with a delicacy, with a lightness and sensitivity, and participate with our whole being. Entonces el lector mismo también tiene que leer con delicadeza, tiene que leer con una sensibilidad y con una atención y leer con todo su ser. And try to feel the resonance of the words. E intentar percibir y sentir la resonancia de las palabras. And they will evoke different memories in yourself, different sense of possibilities.
Y estas palabras entonces evocarán diferentes sensaciones dentro de ti y diferentes posibilidades. Reading is a conversation. Leer es una conversación. You may have some novels that you've read many times in your life. Puede que tengáis novelas que habéis leído muchas veces a lo largo de vuestras vidas. Each time you read it, new aspects become foreground and very significant, and what seemed very significant before maybe recedes into the background. Y cada vez que la lees, puede que nuevos aspectos surjan y pasen a un primer plano, mientras que aspectos que antes parecieron muy importantes pasen a un segundo plano en esta segunda lectura o tercera o cuarta. So if this example speaks to you, Así que si este ejemplo te dice algo, then you might have a sense that learning Dharma, practicing Dharma, is to enter into a conversation. entonces puede que tengas esa sensación de que aprender el Dharma, practicar el Dharma es entrar en una conversación. Buddha Shakyamuni spoke to the people around him. El Buda Shakyamuni habló a las personas que le rodeaban. We believe that his student Ananda was able to accurately remember everything the Buddha said. Nosotros creemos que su discípulo Ananda era capaz de recordar exactamente todo lo que dijo el Buda. Later it was written down. Más tarde se puso por escrito. But as soon as it was written down, you started to have commentaries. Pero tan pronto como se puso por escrito, empezaron a surgir los comentarios. Because there's always some density in the text which can be teased out and unpacked. Porque siempre hay cierta densidad en los textos que se puede desempaquetar. So when we study a Dharma text, we shouldn't be trying to grasp onto it to get some definitive meaning. Así que cuando estudiamos un texto del Dharma no debemos intentar aferrarlo para obtener algún significado definitivo. If the Dharma is going to speak to us, it will speak to us as in our embodied being with our own gender, age, history, and so on. Porque si el Dharma nos va a hablar, nos hablará a nosotros con nuestro propio género, nuestra propia encarnación, nuestra propia situación, nuestra edad y demás. So it's an ongoing movement. Así que se trata de un movimiento permanente. The French scholar Blanchot, he described it as the infinite conversation. El sabio erudito francés Blanchot lo describió como la conversación infinita. And we read some more books, or we hear another teaching, and it brings a new flavor. And so each of these, rather than presenting you with something to hold on to, is more like a massage that can be loosening some of the tensions and fixations that we're trapped in. Y entonces leemos un nuevo libro o escuchamos a un nuevo maestro y recibimos nuevos sabores y todo esto es para aflojar y disminuir y relajar todas esas tensiones e ideas preconcebidas en las que nos encontramos atrapados. So it's for that reason that I've revisit translations I've done before, and I often present a new formation of it. Este es el motivo de que revise las traducciones que he hecho anteriormente y a veces las presente en un nuevo formato. Whatever capacity I have to illuminate something depends on the degree of clarity that shines through me in the moment. La capacidad que yo tenga para iluminar algo depende de la claridad que brilla a través de mí en ese momento. In the Tibetan tradition, people who are practicing Dharma as their main occupation would travel around
and see many, many different teachers and hear the same text explained in maybe 20 different ways. En la tradición tibetana, aquellos que se dedicaban al dharma viajaban de aquí para allá y escuchaban la misma enseñanza, puede que 20 veces de muchas maneras diferentes. If you were trying to draw a tree, Si estás intentando dibujar un árbol, each time you looked at the tree, you would see some new aspect. cada vez que mires al árbol verás un nuevo aspecto de él. And if you sat all day to draw the tree, as the sun moved across the sky and the shadows changed, the tree that you saw would be shifting and turning. Y si has estado sentado todo el día intentando dibujar ese árbol, el desplazamiento del sol, las sombras que van cambiando, todo esto habrá provocado un cambio en ese árbol que estás mirando. The tree is offering possibilities of participation. El árbol está ofreciendo posibilidades de participación. The tree is not a thing. El árbol no es una cosa. If you look at it in the moonlight, this is something very different. Si lo miras a la luz de la luna, encontrarás algo muy diferente. It's the same with everything in our life. Y Our lo, toothbrush looks different according to our mood. y lo mismo ocurre con todo lo que está en nuestras vidas. Nuestro mundo se ve diferente de acuerdo a nuestro estado de ánimo. But you will only see that your toothbrush looks different if you look. Pero solamente, perdón, nuestro cepillo de dientes se ve diferente según nuestro estado de ánimo, pero solo te vas a dar cuenta de que el cepillo de dientes se ve diferente si realmente miras. You can use your toothbrush for a week without seeing it. Puedes utilizar tu cepillo de dientes durante una semana sin verlo. You're on automatic pilot, asleep in your assumptions. Estás en piloto automático, dormido en tus propias suposiciones. And what this does is it allows the concept of my toothbrush to seal this thing in your hand into a shape which requires no examination. Y lo que esto provoca es que sella ese objeto que es el cepillo de dientes en una idea preconcebida que no necesita ser examinada. I know what it is. Yo ya sé lo que es. Now, if we are Dharma people, we should be shocked. Así que si somos personas del Dharma deberíamos sentirnos choqueados. Toothbrush is what we call this. Esto es lo que llamamos un cepillo de dientes. But how is it? Pero ¿cómo es? And we have to see. Y tenemos que ver. And the amount of light coming in the window, whether we are in a hurry or not, whether we've changed the make of toothpaste. Some have little strips of red or they have different kinds of color in them. That will affect the toothbrush. El momento del día, la cantidad de luz que entra por la ventana, si he cambiado la pasta de dientes y ahora es una pasta de dientes que tiene unas rayitas rojas, todo esto afectará al cepillo de dientes. Assumptions are stable. Las suposiciones son estables. But phenomena are unstable. Pero los fenómenos son inestables. In Dzogchen, we turn to the phenomena. Y en el Dzogchen nos volvemos hacia los fenómenos. To the simplicity of light, in sound, the immediacy of non-conceptual appreciation of the beauty. La simplicidad del sonido, de la luz, la simplicidad de la apreciación no conceptual de la belleza. So the texts are gestures of appreciation. Así que los textos son gestos de aprecio. And if you bring your own capacity for appreciation into it, then different aspects will unfold in different moments. Y si tú llevas tu propia capacidad de apreciarlos también, entonces diferentes aspectos de los textos se irán desplegando en diferentes momentos. So the next question is, if I follow Dharma,
how to enjoy life without feeling guilty that I am not studying or saying mantras. La siguiente pregunta es, si yo soy un seguidor del Dharma, ¿cómo lo hago para no sentirme culpable si me dedico a disfrutar la vida y no estoy todo el tiempo estudiando o recitando mantras? Dharma practices, including study and saying mantras and visualization, are like a donkey. Las prácticas del Dharma, incluyendo el estudio, las visualizaciones y la recitación de mantras, son como un burro. You sit on the donkey. Tú te sientas sobre el burro. That's what the donkey's for, to carry you. Y para eso es para lo que sirve el burro, para llevarte. We talk about vehicles and paths. Hablamos de vehículos y de caminos. If perhaps you want to be a world champion weightlifter. Por ejemplo, si quieres ser campeón mundial de levantamiento de pesas. In which case, carrying your donkey is very useful. En ese caso, si tú eres el que lleva al burro, eso resultará muy útil. But Dharma is for you. Pero el Dharma es para ti. Dharma is to help you open to life. El Dharma está para ayudarte a abrirte a la vida. Dharma as teaching and practices is artificial. El Dharma como enseñanzas y como prácticas es algo artificial. We engage with the artificial to alter our energy so that we can open to the non-artificial. Y nosotros nos involucramos en la artificial para poder transformar nuestra energía y poder así involucrarnos en lo no artificial. So the texts say that wisdom is emptiness. Los textos dicen que la sabiduría es vacuidad. And method is compassion. Y que el método es la compasión. All the different Dharma techniques and possibilities of study are the compassion of the Buddha. Todas las diferentes técnicas y posibilidades de estudio del Dharma son la compasión del Buda. Designed to help us awaken to wisdom. Están diseñadas para ayudarnos a despertar a la sabiduría. Dharma is important as method. El Dharma es importante como método. So you have to learn to use the method. Así que tienes que aprender a utilizar el método. If you say it is holy Dharma, therefore I have to do it because it's holy. Pero si dices es el sagrado Dharma y yo tengo que hacerlo porque es sagrado, You may as well be Roman Catholic. pues entonces igualmente podría ser un católico romano. They also believe what they do is holy. Porque ellos también creen que lo que hacen es sagrado. And they do what they do because they know it's holy. Y hacen lo que hacen porque saben que es sagrado. This is a solipsistic circle. Este es un círculo solipsista. And the Buddha taught the Dharma not to make Buddhists, but to make Buddhas. El Buda enseñó el Dharma no para crear muchos budistas, sino para crear budas. So, if you feel guilty and bad because you're not doing enough Dharma, Así que si te sientes culpable y malo porque no estás haciendo suficiente Dharma, then it's as if you imagine that you are building up a supply of Dharma knowledge as if it was money and a currency. es como si te imaginaras que estás amontonando un suministro de conocimiento del Dharma como si se tratara de algún tipo de moneda. Now, this is a way of thinking and talking which you find in Dharma. Y esta es una manera de pensar y de hablar que aparece en el Dharma. Talk about accumulating merit and wisdom. Se habla de acumular mérito y sabiduría, That they are tools for helping us to progress. que son herramientas que nos ayudan a progresar. But this is not the view of Dzogchen. Pero esta no es la visión del Dzogchen.
The two accumulations are necessary if you are in samsara and you need to buy a ticket to nirvana. Las dos acumulaciones son necesarias si estás en el samsara y te quieres comprar un billete para llegar al nirvana. But when we study in Dzogchen, we read from Samantabhadra, the original Buddha, that the ground is free of both samsara and nirvana. Pero si estudiamos Dzogchen, leemos de Samantabhadra, el Buda original, que la base está libre de samsara y nirvana. It is not a thing. Porque no es una cosa. Ignorance is not seeing that the ground is open and empty. La ignorancia es no ver que la base está abierta y vacía. And in not seeing that, it is the process of beginning to imagine there is something there and I am someone here. Y al no verlo, entonces la ignorancia es el proceso de empezar a imaginar que hay algo ahí y yo soy algo aquí. And on the basis of this interpretation, we formulate all the different seeming separate entities of the world. Y sobre la base de esta interpretación comenzamos a formular todas las, al parecer, interminables interpretaciones del mundo. But when we look at our text, it says, there is no limitation and no liberation. Pero cuando miramos nuestro texto, el texto dice no hay limitaciones y no hay liberación. But we feel we are trapped in samsara. Nos sentimos como si estuviéramos atrapados en el samsara. Who is trapping us? ¿Quién nos está atrapando? We are trapping ourselves by holding on to things which we can't catch. Nos estamos atrapando a nosotros mismos al aferrarnos a cosas que no podemos coger. Because we can't actually catch phenomena. Porque en realidad realmente no podemos atrapar los fenómenos. We catch concepts. Lo que atrapamos o cogemos son conceptos. And with concepts, we weave them together into narratives, into storylines. Y esos conceptos los tejemos para formar narrativas, líneas argumentales. And because we are wrapped in the story, we're not able to see that the story is illusion. Y como estamos completamente envueltos en esa historia, no podemos ver que esa historia es una ilusión. Illusion doesn't mean that the story is worthless or shouldn't be there. Ilusión no significa que la historia no tenga valor o que no debiera estar ahí. Illusion means don't take the story too seriously. Ilusión significa no te tomes demasiado en serio esa historia. If we function in the world, method is to be able to operate in the domain of narrative. Si funcionamos en el mundo, el método es estar operando en el dominio de la narrativa. And wisdom is to know that stories establish nothing at all. Y la sabiduría es saber que las historias en realidad no establecen nada en absoluto. So if you are doing dharma activities like visualizing and doing mantras and counting them and so on, Así que si estás haciendo actividades del dharma como visualizaciones o recitar mantras y contarlos, etc., you have to do it with faith, but not seriousness. debes hacerlo con fe, pero no con seriedad. If you consolidate your practice, it becomes just something I have to do. Porque si consolidas tu práctica, se convierte simplemente en algo que tengo que hacer. So if you do practice and then you don't do it, Así que si haces la práctica y luego no la haces, then you can see for yourself whether doing some practice helps you or not. entonces puedes ver por ti mismo si el hacer la práctica te ayuda o no te ayuda. Then for yourself, you know whether it has value.
Porque tú, para ti mismo, sabes si tiene valor para ti. But if you just do it because it's very important and your teacher told you to do it, then you're in a narrative, in a story. Pero si simplemente lo haces porque es muy importante y porque tu maestro te dijo que lo hicieras, entonces estás inmerso en una narrativa, en una historia. So don't turn dharma into a burden. Así que no conviertas el dharma en una carga. The middle way is not too serious, but also of value. El camino del medio es no demasiado en serio, pero sí también es valioso. And if you're not doing formal, official dharma practice, Y si no estás haciendo una práctica del dharma formal u oficial, if you observe the blossom in the trees, si observas cómo florecen los árboles, see beauty. ve la belleza. Beauty is uncatchable. La belleza es imposible de atrapar. And yet it touches you. Y sin embargo, te toca. Touched by nothing. Estás tocado por nada. This is pure dharma. Estás conmovido por nada. Esto es puro dharma. When the wind blows across your face, sensation and nothing. Cuando el viento sopla y roza tu cara, esto es sensación y es nada. So, dharma is everywhere in everything. El dharma está en todas partes y en todas las cosas. Then there is quite a general question. What are the possible energetic experiences when Dzogchen practice is going the right way? Luego hay una pregunta bastante general. ¿Cuáles son las posibles experiencias energéticas cuando la práctica del Dzogchen va por el camino adecuado? This again is a kind of impossible question. Esto de nuevo es una pregunta imposible. Because it implies that each of us in our energetic composition is kind of standard issue from a factory. Porque implica que cada uno de nosotros en nuestra composición física es como salido estándar de una fábrica. Es como un modelo estándar. So, according to our activities in previous lives, in previous situations, we find ourselves with this body. Debido a nuestras actividades en vidas anteriores y en situaciones anteriores, nos encontramos con este cuerpo. Some people are very sensitively connected to their body, others are not. Hay personas que están conectadas de forma muy sensible a su propio cuerpo y otras no tanto. Some people have bodies free of pain. Hay personas que tienen cuerpos libres de dolor. Others have a lot of pain running through the body, through nerve problems and so on. Hay otras personas que tienen mucho dolor corriendo por su cuerpo debido a problemas de los nervios y demás. So there is no standard issue body. Así que no hay un cuerpo modelo estándar. And so we have to attend to the specificity of what arises for us as what we call our body. Así que tenemos que prestar atención a la especificidad de lo que surge para nosotros de acuerdo a nuestro propio cuerpo. People have different capacity with their sense of smell. Las personas tienen diferentes capacidades olfativas, With the kind of taste they can have in their mouth. con el tipo de sabores que pueden reconocer en la boca, With the kind and intensity of orgasms they can experience. con el tipo y la intensidad de los orgasmos que pueden experimentar. The body has its own patterning. El cuerpo tiene sus propios patrones. So first of all, you have to make friends with your own body and see how it is.
Así que lo primero que tienes que hacer es hacerte amigo de tu propio cuerpo y ver cómo es. And then you yourself can see what changes are occurring in it. Y According entonces tú mismo verás los cambios que están ocurriendo en tu cuerpo de acuerdo a la práctica. But there is no standard issue. No hay un modelo estándar. I mean, generally people talk of this nyam or meditation experience. En general las personas hablan de los ñam o experiencias meditativas. In particular, in connection with the body, it would be dewa, pleasure or bliss. Y especialmente en conexión con el cuerpo, en referencia al cuerpo, sería dewa o gozo. How that manifests is also influenced by how the prana is moving in your subtle channels. Como esto se manifiesta, se ve influenciado también por la manera en la que el prana se desplaza por los canales sutiles. But for meditators, the key point is do not enter into comparing and contrasting. Pero para los meditadores el punto clave es no comiences a comparar y a contrastar. Somebody tells you that they had a wonderfully clear vision of Padmasambhava. Alguien te dice que ha tenido una visión maravillosamente clara de Padmasambhava. What does this mean? ¿Qué significa esto? It means that they had a wonderfully clear image of Padmasambhava. Significa que él o ellos tuvieron una imagen maravillosamente clara de Padmasambhava. What does that mean? ¿Y eso qué significa? That's open. You can interpret it. It could be all sorts of things. Pues eso está abierto, lo puedes interpretar, puede ser todo tipo de cosas. Padmasambhava could be coming because almost to the last drop, your good karma is now finished. Puede que Padmasambhava haya aparecido porque casi tu buen karma se ha agotado hasta la última gota. I've come to see you because you won't see me again for a long time. He venido a verte porque no me vas a volver a ver durante un tiempo muy largo. We're in the realm of stories. Esto está en el ámbito de las historias. But why did they get that vision and I don't get a vision? Pero ¿por qué ellos han tenido una visión y yo no tengo una visión? They must be doing better than me. Deben de estar haciéndolo mucho mejor que yo. You can see if you compare and contrast and you reify, you make substantial these kind of momentary experiences, then you give yourself a headache. Así que puedes ver que si empiezas a comparar y a contrastar y a reificar y a cosificar todo este tipo de experiencias, lo único que vas a obtener es un dolor de cabeza. Comparing ourselves to other people is not helpful. Compararnos con otras personas no resulta útil. Because you can only compare a thing with another thing. Porque uno solamente puede comparar una cosa con otra cosa. And our practice is designed to dissolve the delusion that we are a thing. Y nuestra práctica está diseñada para disolver esa delusión de que somos una cosa. So for practice, we shouldn't be concerned with success or outcome. En nuestra práctica no debería preocuparnos el éxito o el resultado. Because then you're coming to a conclusion. Porque entonces lo que estás haciendo es llegar a una conclusión. Very often the mind is clear for a few days, then it's not clear. Con mucha frecuencia la mente está clara durante unos días y luego ya no está tan clara. This is like the sky in England. For some days there are a lot of clouds, then there's no clouds. Es como el cielo en Inglaterra. Algunos días hay muchísimas nubes y luego hay otros días que no hay nubes. The sky is always clear itself. Pero el cielo en sí siempre está despejado. But the clouds come and go. Las nubes van y vienen. So, if you are observing the clouds, you learn about clouds. Así que si te dedicas a observar a las nubes, pues aprenderás sobre las nubes.
because you can say the clouds are big or small or dark or light or moving quickly or slowly. Y puedes decir las nubes son grandes o pequeñas, o son oscuras o claras, o se mueven rápido, o se mueven despacio. But the sky is just the sky. Pero el cielo es simplemente el cielo. We are concerned with the sky. Nosotros lo que nos interesa es el cielo. So measuring the quality of the clouds of your transient experience is not really good practice. Así que de medir las cualidades pasajeras de las nubes de tu experiencia pasajera realmente no es una buena práctica. But of course, in the question, there's a slight anxiety, like, how can I know that I'm going in the right way? Por supuesto, en esta pregunta hay una ligera ansiedad, como ¿cómo puedo yo saber que voy por el camino correcto? Well, in the description from Samantabhadra, it describes how when we are not attending to, or when we are ignoring the open ground, our experience starts to thicken. En el texto de Samantabhadra se describe cómo cuando no estamos atentos al espacio abierto, entonces nuestra experiencia comienza a adensarse. So that's quite a simple idea. Es una idea en realidad muy simple. We know what it's like when we have an intense emotion. Sabemos muy bien lo que es tener una emoción intensa. It's as if we are wrapped in anger or jealousy or desire. Es como si estuviéramos envueltos en ira o en celos o en deseo. There's a kind of thick feeling inside our body as well. Y es una sensación, una especie de sensación muy densa también dentro de nuestro cuerpo. And when we are relaxed and at ease and we respond to the wide variety of stimuli around us, we are more thin. Y cuando estamos relajados y cómodos y estamos más abiertos a la variedad de cosas que ocurren a nuestro alrededor, entonces somos más ligeros. So the thickening arises because of the intensity of dualistic contact and grasping and merger. Esa densificación ocurre debido al contacto y la fusión dualista. So clearly, thin is more useful than thick. Así que claramente poco espeso o ligero es más útil que denso. If the haze is thin, then you can see through it. Si la niebla es delgada, podrás ver a través. If it's thick, you can't. Si la niebla es densa o espesa, no puedes ver a través. See that in nature. Sometimes mist comes in a valley and at first it's very fine, you see through it, then it thickens and you don't know where you are. Eso se puede observar en la naturaleza. Llega la niebla a un valle y al principio es muy fina, muy delgada y puedes ver a través y luego se va espesando y ya no puedes ver ni dónde estás. So generally speaking, life should get lighter and easier and everything should be transparent and thin. Así que hablando en general, las cosas deberían volverse más ligeras y más fáciles y más cómodas y todo debería ser más transparente, más fino. If a difficulty arises, you feel sad and then it's gone. Si surge una dificultad, te sientes triste y luego se va. If you find your mind thinking about that bad experience, Si te encuentras que tu mente está pensando acerca de esa mala experiencia and you are at all attentive to your experience, y si estás un poco, aunque sea un poco atento a la experiencia, you can see directly how you feel thick and dense and you're losing contact with the environment.
Puedes ver directamente cómo te vas volviendo cada vez más denso y más espeso y pierdes el contacto con el entorno. Leave me alone. I'm in a bad mood. Just leave me alone. Dejadme solo, dejadme tranquilo, me estoy de mal humor, dejadme en paz. It means I'm just in this. I can't get out of it, but don't fucking try. Leave me. Esto significa estoy aquí dentro y no puedo salir de aquí y además no quiero intentarlo y dejadme en paz. It would be surprising if we didn't know what that kind of experience is like. Sería sorprendente si no conociéramos este tipo de experiencias. So there's attachment, there's fusion into the thickness and intensity of a dualistic moment. Entonces hay apego, hay la fusión y el aferramiento a la densidad de un momento dualista. But only you yourself individually can know your profile and have a sense of how it moves and changes with circumstances. Pero solo tú mismo individualmente puedes tener una sensación de tu propio perfil y de cómo cambias y te mueves con las circunstancias. Our goal is not to improve the content of our mind, Nuestro objetivo no es mejorar el contenido de nuestra mente, but rather to be open and present with however our mind is. sino más bien estar abierto y presente con como sea que nuestra mente se encuentre. You can be sad when you're sad, angry when you're angry, hungry when you're hungry. Puedes estar triste cuando estás triste, enfadado cuando estás enfadado, hambriento cuando estás hambriento, But not making these positions or flavors a way of life or a fixed identity. pero no convertir estas posiciones o estos sabores en una forma de vida o en una identidad fija. So then the next question is, in Dzogchen, what is the meaning of the unchanging nature of our mind? La siguiente pregunta es, en el Dzogchen, ¿cuál es el significado de la naturaleza que no cambia de nuestra mente? The unchanging nature of the mind is that it is beyond thought. La naturaleza permanente de la mente es que está más allá del pensamiento. And that's a little sneaky kind of answer. Y esta es una respuesta un poco artera, Because the thoughts are always moving. porque los pensamientos siempre se están moviendo. So the unchanging nature of the mind has to be free of thought. Así que la naturaleza incambiable de la mente siempre tiene que estar libre de pensamientos. Thought changes, moves, interacts, develops, declines, and so on. El pensamiento se mueve, se desarrolla, entra en declive, etc. So the unchanging nature of the mind is the base or the ground, which is open and empty and ungraspable. La naturaleza que nunca cambia de la mente es esa base que es abierta y vacía e inaferrable. And this is inseparable from awareness, which is the illuminating capacity of the ground to reveal the spaciousness within which the clarity of experience arises. Y esto va unido a la presencia, que es la capacidad de iluminación de la base y que ilumina todo el espacio de la experiencia, todo el espacio en el que surge la experiencia. And this is inseparable from the phantom-like movement, the apparitional movement of how we are moment by moment moving in the sea of experience. Y esto es igual a ese movimiento tipo fantasma en el cual nos vamos moviendo en este océano de la experiencia. Each of us
has never been born. Cada uno de nosotros nunca ha nacido. Clearly, this sounds stupid. Claramente esto suena estúpido. Being born, we may have in our bag someplace our birth certificate. Hemos nacido, en algún sitio puede que tengamos incluso un certificado de nacimiento. We were born into the world and into society, so our birth is registered. We are officially existing people. Hemos nacido en un lugar y en una sociedad, nuestro nacimiento fue registrado, así que somos personas que existimos oficialmente. But this is like our persona. Pero esto es nuestro yo personal. Like a mask, it's like a calling card. This is the shape, the presentational shape of ourselves. Es como una máscara, como una tarjeta de visita, es la forma en la que nos presentamos a nosotros mismos. But when you stay gently present with all of you, pero cuando te quedas suavemente presente con la totalidad de tu ser, you see how your body pulses and moves with the environment. Puedes ver cómo tu cuerpo pulsa y se mueve junto con el entorno. The body is part of the world. El cuerpo forma parte del mundo. The ingredients of our body are what is found in the world, the different chemicals and so on. Los ingredientes de nuestro cuerpo, los diferentes químicos, etcétera, forman parte del mundo. The world is showing itself as us. El mundo se muestra a sí mismo como nosotros. And from the Dzogchen point of view, this world is the field of experience. It's the field of disclosure, of display of the clarity. Desde el punto de vista del Dzogchen, este campo es el... Excuse me, I am hearing myself with an echo. Oh. Okay. Oh, no. Este campo es el campo del despliegue. I don't know what's happening. I hear myself again 2 times. Do you know what that is, Milton? María is hearing an echo. Of myself, like a ghost of myself. Oh, this is your apparitional self is wanting to arrive. Has come up. Okay, let's continue. Okay. So this field of emergence is inseparable from the open, empty ground. Este campo de surgimiento es inseparable de la base abierta y vacía. Emptiness shows as light, and within light there is movement. La vacuidad se muestra como luz y dentro de la luz hay movimiento. So in the Dzogchen teaching, it says the light arises as rays, but also as blocks of light. Así en las enseñanzas Dzogchen se dice la luz surge como rayos, pero también como puntos de luz. So if I look out the window, I see the color of the different cars and the trees and gardens and so on. Así que si miro por la ventana veo los colores de los diferentes coches y los árboles y los jardines y demás. That is an aspect of light which is actually inseparable from the rays of light that are coming from the sun. Y este es un aspecto de la luz que de hecho es inseparable de los rayos de luz que vienen del sol. So this body is an emergence moment by moment. Así, este cuerpo es un surgimiento momento a momento. In the text, particularly in tantric texts, they describe our world as unborn and unceasing. En los textos, especialmente en los textos tántricos, se describe este mundo como no nacido y incesante. So from that point of view, I am unborn. Desde este punto de vista, yo soy no nacido. That is to say, I have never been a thing.
Lo que significa que yo nunca he sido una cosa. When my parents had sex and the impregnation occurred, Cuando mis padres copularon y ocurrió la impregnación, immediately complex processes were occurring. ocurrieron inmediatamente procesos muy complejos This continued for 9 months in my mother's body. que continuaron durante 9 meses en el cuerpo de mi madre. Then I came out and new processes started. Luego salí y comenzaron nuevos procesos. Breathing air, umbilical cord cut, and starting to learn many different things. Respirar, se cortó el cordón umbilical y empecé a aprender muchísimas cosas diferentes. Oh, James is a term which is applied to an undefinable, ungraspable process, which is nonetheless showing itself. Así que James es un término que se aplica a un proceso indefinible e inaferrable, pero que aún así se muestra a sí mismo. So in that sense, James is unceasing and yet unborn. Así que en este sentido, James es incesante, pero también es no nato. And the more you look at this process of the many millions of James moments, Y cuanto más miras y observas este proceso de los muchos millones de momentos de James, the truth of this is emptiness. la verdad de esto es la vacuidad. Because the light of the movement of my body that you might see at this moment is already vanishing. Porque la luz del movimiento de mi cuerpo que podéis estar viendo en este momento ya está desapareciendo. And because it hasn't become something, Y como no se ha convertido en algo, in a sense, it never changes. en ese sentido no cambia nunca. This becomes that. Esto se convierte en aquello. But if there is no this, what will that be? Pero si no hay un esto, ¿qué será aquello? It is our dualistic conceptualization which gives birth to the entities of the world. Es nuestra conceptualización dualista la que hace nacer y hace surgir todas las entidades del mundo. So, now we come to the end for today. Hemos llegado al final para hoy. We thank you for your attention. I hope it's useful. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os resulte útil. And thank you to our translators, María, Jayachita, and Milton. Gracias a los traductores, Yayachita, Milton y María. And to Pedro for keeping a calm direction to our work. Y a Pedro por mantener una dirección calma a nuestro trabajo. So for those who are interested, we have the last part of the, well, maybe the last part of the Chetsamba this weekend. Para aquellos que estén interesados, puede que tengamos la última parte del Chetsamba este fin de semana. Oh, I say goodbye for this evening. Have a good time. And maybe we meet again. Bye. Thanks, Bye, James. everyone. Bye. 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 Bye, Bye, everyone. Thank you, James. Thank you. Thank you very much. Thank you, James. Adiós, adiós. Thank you. Adiós. Adiós. Thank you, James. Gracias, Chao. Milton.